Buenos días, queridos alumnos. En este nuevo vídeo os voy a explicar los principales errores que habéis cometido en los comentarios de obras de arte que os mandé hace un par de semanas. Igualmente os he hecho un documento en el cual aparece todo muy clarito para que podáis ver el vídeo este tranquilamente y luego ver ese documento para poder de ese modo entender en qué os habéis equivocado y poder corregir los comentarios de obras de arte que me habéis ido enviando. Para empezar vamos a ver los errores principales del comentario de arquitectura. Para empezar, vamos a ver que en el apartado de clasificación podemos encontrar el, el tipo de obra de arte, que tendríamos que decir si es arquitectura, pintura o escultura, tal como vemos aquí en este enunciado, y el subgrupo. Dentro del subgrupo, como he puesto después en el esquema que os mandaré, solamente hemos visto en la arquitectura el subgrupo de la catedral. Ahora, ¿qué tenemos que escribir en la clasificación? Tenemos que decir qué tipo de obra de arte es, en este caso sería una arquitectura, qué subgrupo es, en este caso sería una catedral, pero una cosa, dentro del tipo de obra de arte, arquitectura y ya está, no tenemos que justificar nada más. Pero dentro de su grupo sí, tenemos que decir que es una arquitectura, pues ¿por qué? Porque a lo mejor tenemos pináculos, tenemos una estructura mucho más grande, tendríamos vidriera, tendríamos una planta de cruz latina, tendríamos, o sea, las características que determinan que eso efectivamente es una catedral. Ahora, solamente las nombramos esas características, no nos dedicamos a describirlas. ¿Por qué? Porque en el apartado de descripción, que sería el apartado B, ahí es cuando tenemos que decir esas características y dónde las encontramos. Por ejemplo, en la parte de la planta de la catedral, podemos decir que tenemos una nave central, que tenemos tres naves, cada una separada por columnas. Ahora tenemos que decir, tenemos que localizar o situar cada elemento dentro de de la imagen. Entonces tendríamos que decir en la cabecera, que sería esta parte, que si vemos la imagen de Cristo en la cruz, la parte donde estaba la cabeza de Cristo es lo que llamamos cabecera. Los otros son brazos y lo otro se llama cuerpo. Entonces en la cabecera tenemos la girola. Podemos tener lo que es una girola doble o una girola simple, si tiene uno o dos pasillos. Podemos encontrar si tiene absidiolo, que serían cada una de estas capillas que vemos aquí. Tendríamos incluso una bóveda de crucería, que es donde se cruza la bóveda de cañón. Pero una cosa, sí, no podemos hablar de aquellas características que no vemos en la imagen. Por ejemplo, si en la imagen no vemos arco apuntado o bóvedas de crucería, no podemos hablar. A lo mejor sí podemos hablar en la imagen que tenemos arquivoltas y arbotantes, si estamos hablando del exterior de la catedral. Pero si estamos hablando del interior de la catedral, tampoco podemos decir, por ejemplo, que tiene esculturas dentro de la catedral o que tiene nervios. No podemos decir nada de eso, puesto que no tenemos la imagen. En la descripción se trata de describir, como dice la propia palabra. Es decir, no podemos confundir lo que es la descripción del comentario. Ya veremos luego en el comentario cómo lo hacemos. Aquí sí se trata de decir, por ejemplo, los pináculos se encuentran en la parte superior. En la parte del cuerpo central, si estamos hablando del exterior, vemos un rosetón, que es la vidriera que tenemos aquí en forma circular. Tenemos también arcos, lo que se llaman tribunas, que son, porque tienen tres partes, esos tipos de ventanas. Es decir, tenemos que localizar cada elemento dónde está en la parte central, en en la parte lateral, en la parte superior, en la parte baja. Es decir, que la persona que está leyendo el comentario se haga una idea de dónde están cada uno de los elementos, sin necesidad de ver la imagen. Ahora, en el apartado de comentarios, tendríamos que decir aquellas características del subgrupo, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la catedral, pues decimos las características del subgrupo catedral. No tiene sentido que hablemos de las características del subgrupo sillería de coro, puesto que no estamos viendo una sillería de coro, estamos viendo una catedral. Entonces, nos centramos solamente en el subgrupo que estamos comentando. Y nada más, no nos desviamos en otro tema. ¿Y qué diferencia entre el comentario y la descripción? En el comentario decimos aquellas características que no hemos podido comentar en la descripción. Si no tenemos
una foto del interior de la catedral, es imposible que hayamos podido describir el interior de la catedral, porque no tenemos la foto. Entonces, en este momento sí podemos describir las características del interior de una catedral gótica. También podemos decir las características de las catedrales de la corona de Castilla. Si en este caso, por ejemplo, que es la catedral de Burgos, pues podemos hablar de las características de la catedral de Castilla. No os preocupéis que yo en el otro documento que os envío ya os explico cómo son las características de la catedral de Castilla o cómo son las características de la catedral de la corona de Aragón. Igualmente, estas características también las tenéis en las diapositivas que os mandé. ¿Qué más podríamos decir? Pues que el arte gótico se desarrolla en Francia, que se desarrolla entre los siglos XIII y XV, que en algunas zonas de Europa llega al siglo XVI, la mayoría de la población era analfabeta, pero no os preocupéis que eso ya lo he puesto yo en el otro documento. Pero ojo, no volvemos a repetir cosas que ya hemos puesto en la descripción. El comentario sirve para decir cosas que están relacionadas con ese grupo, efectivamente, que tiene nervios, que tiene a lo mejor una planta de salón, sí está relacionada con una catedral, pero no la hemos podido describir porque no teníamos la imagen. Aunque la mayoría de la población era analfabeta, no lo estamos viendo ni en la parte del exterior ni en la planta, pero está relacionada con la importancia, por ejemplo, de las imágenes en la arquitectura. Dentro de la finalidad con la que se estudia esa obra de arte, la estructura siempre será la misma. El estudio de esta obra de arte nos sirve para ver las características del arte gótico, alguno me había escrito arte románico, y su evolución, ahora podemos decir, hasta el arte barroco o hasta el arte renacentista. Ya os explico en el otro documento que el arte renacentista solamente se ve en algunas zonas aisladas en España, como en Úbeda o en Baeza, o por ejemplo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. Sí es verdad que en otras zonas de Europa el Renacimiento sí está más difundido, ¿vale? O si no, podemos decir de su evolución hasta el arte barroco, ¿vale? Porque en general en España se pasa desde el arte gótico al arte barroco, sin pasar por el Renacimiento. ¿Vale? Espero que hayáis entendido un poco los errores principales dentro de la parte de la arquitectura. Ahora bien, pasamos a el comentario de escultura. En la clasificación decimos lo mismo. ¿Qué tipo de obra de arte es? Pintura. ¿Eso tenemos que justificarlo? No, no tenemos que... No, perdón, sería escultura. No tenemos que justificar que sea escultura. Ahora, dentro del subgrupo, ¿tenemos que justificar qué tipo de subgrupo es? Sí, en este caso sería una figura exenta, la primera, o figura de bulto redondo, que sería lo mismo, que es aquella que podemos rodear por todos los lados. Ahora bien, en el segundo caso, ¿podemos rodear esta por todos los lados? Posiblemente sí, no sé cuál es la diferencia en esta foto o la distancia entre esa escultura y el fondo de la pared. Pero no decimos que una escultura exenta. La segunda fotografía está dentro de un grupo concreto. ¿Qué grupo es? El monumento funerario. Entonces, no podemos decir también que es una escultura exenta, simplemente decimos que es monumento funerario. Pero tenemos que decir por qué. El monumento funerario, porque es donde estaría enterrada una persona importante, que es donde se ve la parte de arriba, en la parte de la primera imagen. ¿Por qué es una figura exenta? Porque podemos rodearla por todos sus lados. Es decir, tenemos que justificar por qué ese subgrupo y no ese otro subgrupo. Ahora bien, si por ejemplo estamos hablando del subgrupo de monumentos funerarios, no me tenéis que comentar otro subgrupo dentro de la escultura. No me tenéis que comentar, por ejemplo, sillería de coro o escultura de un capitel o escultura de una fachada de una catedral. No, porque no estamos hablando de esa imagen. Ahora, eso sería en la clasificación. Solamente citar aquellas características, no nos entretenemos más. Ahora, en la descripción, ese apartado sí tiene que ocupar mucho más que la clasificación. Ahí no solamente tenemos que hablar de esas características, sino que también un poco describirlas. Por ejemplo, si decimos en la primera imagen que la importancia de expresar los sentimientos en la figura, entonces podemos decir también qué sentimiento expresa la Virgen y por qué, un poco en el hecho de coger al niño de una forma como si fuera su madre, no un simple trono, un poco el movimiento de la figura, ¿por qué? Porque el movimiento de la Virgen se ve también en los pliegues del ropaje. También tenemos que justificar, decir dónde está cada uno de los elementos, pues si decimos que en la figura del monumento funerario, en la parte de abajo, hay una serie de figuras que rodean las figuras, pues decimos, por ejemplo, en la parte de abajo. Si decimos que en la parte de arriba, en la cabeza del difunto, tenemos como una especie como de capilla o de cúpula, es decir, algunos elementos que nos permitan imaginarnos dónde están cada uno de los elementos, que sea más fácil localizar esas características de las que estáis hablando. Ahora, dentro del comentario, ¿qué podríamos decir?
Pues, por ejemplo, que la mayoría de la población era analfabeta, que para enseñarle parte de la cultura de la religión cristiana eran necesarias las imágenes, no sabían leer y escribir. Son unas características. Podemos hablar de algunas de las características comunes a todas las culturas, pero también de las características concretas que no hemos comentado en la descripción. Ojo, que no hemos comentado, no volvemos otra vez a repetirlo. Y en la conclusión lo mismo. Esta obra de arte nos sirve para conocer ahora las características de la arquitectura gótica, no. Si estamos hablando de la escultura, tenemos que decir para conocer las características de la escultura gótica, no de no de la arquitectura, ¿vale? Y después lo mismo para hasta la evolución del arte barroco, etcétera, como ya hemos visto antes. Ahora, eso respecto a la escultura. Ahora, respecto a la pintura, lo mismo, la clasificación es lo mismo. Tipo de obra de arte, pintura. Dentro del subgrupo, ya después en el otro documento de mucho más claro, he puesto todos los subgrupos que hemos visto. En el primer caso tendríamos un fresco, pero también tenemos que decir por qué es un fresco. Ya no me entretengo más. En el otro documento ya lo explico claramente porque, para que podáis diferenciar cada uno de los subgrupos. Y en el segundo es una figura sobre tabla. Pero ya podemos ver, pero entre uno de los fallos que he visto es que vosotros a todas las figuras, a todas las pinturas sobre tabla las llamáis cuadro. Cuadro simplemente es una pintura enmarcada en un marco, encuadrado en un marco. Todo eso no es un cuadro, es decir, un cuadro, por ejemplo, también podría ser sobre lienzo. Lienzo es sobre una superficie de tela, mientras que la tabla es una superficie de madera. Por lo tanto, no es correcto decir que es un cuadro, porque podría ser o bien sobre tabla o bien sobre lienzo. Entonces, para especificar mejor, decimos que es sobre tabla, porque está en una estructura de madera. Y además en esta época generalmente los cuadros están hechos sobre una superficie de madera, no sobre lienzo. Ahora, en la parte de la descripción es lo mismo también. Si tenemos una imagen, un cuadro, obviamente tenéis que hablar de los colores. ¿Cuáles son los colores que predominan? Si son colores cálidos, colores fríos, si hay degradación de colores. Ya vimos en el románico que no había degradación de colores, pero en el arte gótico sí hay degradación de colores. También podemos decir cuáles son si las figuras están delimitadas por líneas gruesas o bien, no sé, un poco también la expresión de los personajes. Es decir, si tenemos una imagen a color, aprovechemos de esa información. Los colores también nos dan una información, no los dejemos de lado. Ahora, dentro del apartado del comentario, también lo mismo, podríamos seguir diciendo igual que la arquitectura y en la escultura, lo mismo, que el gótico se desarrolla en Francia en estos siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también características que no hayamos comentado en la descripción, que nos hayamos dejado atrás. Pero características de la pintura. Es inútil que me habléis de arquitectura y de escultura cuando estamos hablando de una pintura. O si estamos hablando de frescos, no me comentéis, por ejemplo, un tipo de pintura, por ejemplo, como las miniaturas, que eran los diseños que hacían los monjes cuando copiaban los manuscritos. No tienen nada que ver. Entonces, no es comentario, es rellenar aquello que me sé y no sé dónde meterlo. No, tiene que tener relación con la imagen. Y en conclusión, volvemos a decir lo mismo. El estudio de esta obra de arte nos sirve para ver las características de la pintura gótica. Ojo, no ponemos otra vez la arquitectura o la escultura. Si estamos hablando de la pintura, nos sirve para conocer las características de la pintura gótica. Y el resto ya lo conocéis, en su evolución, atrás. Espero que haya sido todo mucho más claro. Os dejo también os envío también el documento que he hecho. E igualmente podéis escribirme por el correo, que os he incluido a todos los que me habéis dado vuestro correo por un correo de difusión externo, a Pasen. Y de ese momento ya podemos resolver todas las dudas. Espero que en los próximos comentarios que os envíe ya salga todo perfecto. Y siempre me tenéis a vuestra disposición. Basta que me escribáis y ya está. Ahora, el documento, os presento el documento que os voy a mandar. Son principales errores. Os he puesto en grande aquellos que he visto que con mayor frecuencia en los errores. La clasificación, he puesto cada uno de los tipos de obras de arte y después los subgrupos que entran de cada uno de los tipos. Y además, ¿cómo podemos diferenciar cada uno de los subgrupos? Para que no os liéis.
Después, en la parte de la descripción, lo mismo, he puesto cada uno de los errores más frecuentes en mayúsculas y después he explicado un poco para que lo entendáis mejor en minúsculas. También comentaros que en la descripción tenéis que usarme el vocabulario específico. Como se ve ahí, por ejemplo, si estamos describiendo el exterior de una catedral, pues tenéis que usar la palabra pináculos, contrafuerte, arbotante, rosetón, etcétera. Y lo mismo, en la parte del comentario también he puesto cuáles han sido los, los elementos más frecuentes en los que os hayáis equivocado. También os he puesto como alguna estructura fija que podéis usar casi siempre. Siempre es pendiente lo mismo, que si estamos hablando de una escultura, pues característica de la escultura. Si es pintura, pues característica de la pintura. Pero a modo general yo creo que va a ser bastante útil. Y por último, en la conclusión es lo mismo, he puesto esa frasecita que siempre utilizamos y yo creo que os va a ser mucho más útil. Os mando el correo con este documento, os mando también el enlace de este vídeo que subiré a YouTube y espero que salga el resto muchísimo mejor. Y ojo, atención, hacer los documentos vosotros por vuestra cuenta es un comentario personal. Me doy cuenta de, anda, pero si este comentario me suena de algo, ¿no lo habrán hecho copiándose? Obviamente me doy cuenta. Coger la información de internet también me doy cuenta. Basta poner el trozo sospechoso de haber sido copiado, lo pongo en un buscador de internet y ya me aparece la página web de la que he sacado. Y si no practicáis vosotros por vuestra cuenta, es imposible que aprendáis. ¿Vale? Espero haber sido claro y hasta el próximo vídeo. Adiós.